Hola a todos. Eh, Después de un largo recorrido durante muchísimos años con mi licenciatura en Derecho Económico, con mi formación como coach emocional, con el acercamiento a los registros acásicos y la maestría, el haberme adentrado en las intervenciones estratégicas para comprender más profundamente todo el mundo emocional de las personas. El camino, en un momento dado, me llevó a Nacho Romón y a su formación en terapia regresiva y energética. Y hoy me apetecía sentarme aquí con él para hablar del tema de las energías y de cómo la energía, el cuerpo, las emociones, lo visible y lo invisible se entrelazan en esa visión integral del ser humano amplia que los dos compartimos. Hola Nacho. Hola Ana, ¿cómo estamos? Bien. Ay, te he dado una patada aquí. Qué bueno. Bien, por aquí ya sabemos que estos días han sido en Galicia como un poco húmedos, ¿no? Eh, Siguen siendo, por el Siguen momento siendo, siguen siendo. la lluvia está empantanando toda la península ibérica. En Canarias tuvimos un mes bastante lluvioso, pero ahora, bueno, hace días de verano algunos días, otros está nublado, pero no llueve mucho. La verdad es que comparado con algunas personas que he estado hablando con ellos estos días, estamos aquí de lujo. Pero bueno, hoy nos toca hablar de un tema diferente al tiempo, me parece, ¿no? Sí, yo quería hablar contigo de algo que no suele ser tan habitual dentro de las conversaciones o dentro de las charlas de terapia regresiva, que es el tema de la energía, Mm. en un sentido amplio. Y qué mejor persona que tú para hablar de eso, que tienes muchísima experiencia en estos temas. Bueno, creo que tú como alumna mía sabrás que yo le pongo mucho énfasis a las cuestiones energéticas en esta terapia, la terapia del alma, como yo le llamo. Porque creo que la energía, la mente y el cuerpo es un todo. Y cualquier déficit o desequilibrio en ese todo, que está interconectado, obviamente, de cada una de esas facetas de ese todo, eh, pues puede producir algún aspecto de importante, como pues, una enfermedad física. Por ejemplo, yo tuve pacientes que tenían dolores físicos fruto de una cuestión energética, o es más, si nos adentramos ya en las cosas que pueden llegar a ser incluso peligrosas, como son el manejo de las energías de forma oscura. Yo he trabajado con personas que estaban muriendo en un hospital por temas energéticos, hasta así de crudo, ¿no? Obviamente eso no es lo normal encontrarse, en nuestra terapia, y ese trabajo que hice con esta persona que estaba en la UCI y al día siguiente le dieron el alta, la clave era que se estaba muriendo, no sabían de qué. O sea, fíjate hasta qué punto pueden influir las energías. Aquí estamos hablando de energías externas que están influyendo en tu campo energético y a su vez en el físico, porque como dice Ana, esto es un conjunto. Pero también hablamos de que los pensamientos son energía. Hablamos de que eh, ese pensamiento puede producir un desequilibrio energético. Las palabras son energía. A veces las palabras van por delante del pensamiento, sale de una forma visceral, ¿no? Pues las palabras también son energía. Eh, Esos Y experimentos famosos de congelación de agua, diciéndole hermosas palabras o palabras de feas, Masaru Emoto. exactamente. Cómo se forman cristales perfectos cuando les dices palabras hermosas, y cómo la estructura del agua congelada es completamente diferente cuando le dices palabras feas, cómo influye la energía de las palabras en la estructura del agua, ¿no? Y teniendo en cuenta que somos una parte importante de agua los humanos,
pues más vale que nos cuidemos también en nuestras palabras, no solamente en los pensamientos y acciones, sino también en nuestras palabras, de cómo nos dirigimos al mundo. Yo probé eso de la estructura porque me sonaba así todo como muy ps, Mm. raro, ¿no? Digo, va, un hombre que ve en un microscopio, yo qué sé si esto es verdad, no es verdad o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho comprobar por mí misma determinadas cosas. Y lo hice con dos manzanas. Puse dos manzanas y a una le dije cosas feas y a la otra cosas bonitas. Y la manzana a la que le dije cosas feas se pudrió mucho antes y más con bastante peor aspecto que la otra. Hubo días de diferencia en una manzana y otra, ¿no? Y eran de las mismas manzanas, del mismo tipo, que no había una diferencia sustancial, ¿no? Que pueda explicar eso. Yo la primera vez que vi esto era muy niño. eh, yo iba a Tenerife, aunque yo vivía en Gran Canaria porque nací allí. Mi padre era de Tenerife. Íbamos a un pueblo que se llama Tegueste, un hermoso pueblo, donde mi abuela tenía una casa canaria de 1700 y pico, tejado a dos aguas, en una planta maravillosa. Y tenía un patio trasero lleno de flores, lleno de plantas, flores maravillosas. Y había una chica que cuidaba a mi abuela, estuvo 40 años con ella, viviendo ahí, Caray, como muy normal, ¿no? Eso en Canarias, ¿no? Una persona que vivió con mi abuela pues muchísimo tiempo y hacía la comida, la cuidaba, la acompañó hasta la muerte. Y yo me la encontraba por las mañanas regando las plantas, esas flores maravillosas de mundo. Había muchas plantas con esas flores de mundo que son redondas, así preciosas, de colores diferentes además. Azul, me acuerdo, un azul añil, blancas, rojas, ¿no? De muchos colores. Y, y le hablaba a las plantas, hombre, le decía cosas bonitas, ¿no? Y un día son muy agradecidas. le pregunté un día, ¿por qué le hablas a las plantas? Y me dijo, porque las plantas si le hablas con amor, crecen mejor. Y dice, yo lo he comprobado a lo largo de mi vida. Ella era una mujer de campo y lo decía de forma natural, ¿no? Ella, que las bonitas palabras afectan a los seres vivos, como son las plantas, ¿no? Muchas veces la sabiduría está en lo cotidiano, sin cosas extrañas, ¿no? Sí, hay mucha Se sabe sabiduría. por experiencia. Sí, yo he visto mucha sabiduría en gente del campo, mucha sabiduría. Ujú. Entonces, bueno, lo contrario es de estar equilibrado, es estar con bloqueos en la parte energética, ¿no? Y cuando estamos con bloqueos, ¿qué pasa? Pues que básicamente los centros energéticos bloqueados no dejan que la energía fluya. Imagínense el cauce de un río con embalses que podemos asimilarlos a los centros energéticos y que ese río que tiene, por ejemplo, 7 embalses, como tenemos los centros energéticos principales o chakras, los humanos, bueno, realmente son 9, ¿no? Como la tradición chamánica, pero bueno, nosotros observamos normalmente 7. Y hay algunos que dicen que hay muchos más, ¿no? Obviamente hay Mm. más también, pero los principales son 7. Y, imagínate que en un embalse de esto hay una obstrucción que no deja fluir el agua hacia Es como abajo. una tubería obturada, ¿no? Atascada, efectivamente, una tubería atascada con ramas, con porquería, con plásticos, y de pronto se produce un atasco. Obviamente fluye algo de energía, de agua en este caso, pero no toda la necesaria. Bueno, en ese centro energético, imaginemos que es el centro, el chakra del corazón, se puede producir una, y esto estamos hablando de que es energía, que se puede producir una obstrucción de ese centro energético que pasa al físico. ¿Y cómo pasa al físico? Bueno, yo que como saben los que me siguen, veo la energía desde niño y veo el campo energético de mis pacientes. Alguna vez he comentado hasta ver células mutadas. Tristemente, con un paciente que ha venido, ver que tenía cáncer sin que él lo supiera, por el bloqueo, y además de especificarle dónde lo tenía, ¿no? Que era, en este caso era la mandíbula con una metástasis en el ojo izquierdo y una vértebra en concreto, ¿no?
Hasta ese nivel, no yo, todos los humanos, si nos ponemos, podemos entrenarnos para ver la energía. Y eso es lo que hago yo con mis alumnos, entrenarlos para ver la energía de una forma, obviamente, no a la profundidad que yo lo veo, porque ya sería un curso específico fuera de la terapia regresiva, Ya. pero sí lo justo y necesario para trabajar en conjunción con la terapia regresiva que enseño. Entonces, esos bloqueos, por ejemplo, he visto un caso donde había un bloqueo energético que, por cierto, venía de una vida pasada, ¿eh? En el chakra del corazón, y esta persona lo que tenía era asma, ¿eh? Ese desajuste venía de una experiencia. Para el alma no existe el tiempo. El alma es el centro principal de toda esta jugada. Llámenlo como le llamen, tenemos una energía que he visto miles de veces, desde la niñez miles de veces he visto sin creer, no profeso ninguna religión, no soy creyente, yo soy visual, yo como veo o sea, lo que veo es lo que creo, ¿no? Y, y entonces, en este caso, había una enfermedad tratada desde la niñez que se le quitó en un instante cuando hizo ese trabajo energético, de trabajar con esa parte, ese déficit energético que tenía, porque puede haber un exceso de energía oscura o un déficit de tu propia energía en ese centro energético. También es otra Mm, causa de que hay un desequilibrio. En este caso había las dos cosas a la vez. Había una parte energética que no tenía que ver con él, oscura, una energía oscura, y un déficit energético de una parte de su energía que no estaba en su centro energético correspondiente. En ese caso habría un absoluto desequilibrio y se pueden producir este tipo de enfermedades que son psicosomáticas, llamémosles así, o psicoenergéticas, ¿eh? O somático-energético, como queramos llamarlo, porque tienen todos los componentes juntos en el fondo. Bueno, al final el nombre es una pegatina, quiero Exactamente, decir. ¿no? Exactamente, pero para que entiendan un poco la variabilidad de estas cuestiones. Y Claro, pero ahí que, estás metiendo muchas variables, Nacho, porque estás metiendo una variable en esos atascos, ¿no? Digamos, una variable que podría ser, digamos, externa, ¿no? Como hablabas de una energía intrusa externa que está repercutiendo en el campo vibratorio de esa persona y que puede generar esos desequilibrios en los centros energéticos, pero luego también habría causas internas, por así decirlo, no todo es de fuera, ¿no? Porque a veces nos quedamos con el tema energético y parece que todo es de fuera, ¿no? A nosotros. sí, Habría sí. también Hombre, ya, motivos internos. hombre, ya hablamos, los pensamientos propios, las palabras como hablamos, todo esto puede producir desequilibrios, las emociones, pueden producir desequilibrios. Y las emociones también son energía. Pues, son energía en movimiento, básicamente, ¿no? Para mí, las emociones. Claro, ¿no? A ver, la raíz de la palabra movere viene del latín, ¿no? Viene de movimiento, movere, movimiento hacia afuera, ¿no? Entonces, parece Sí, que ya el propio concepto es algo que no es estático, ¿no? sí, pero fíjate que es todo como circular en ese sentido, porque las emociones también tienen que ver con las experiencias previas, ¿verdad? Eh, Primero, no hay emociones negativas, todas las emociones son necesarias para la supervivencia de la especie humana. La gente que habla de emociones negativas, emociones positivas. Bueno, hay algunas que son más agradables de sentir que otras, eso sí. Hombre, sí, pero desde el punto de vista de positivas o negativas, todas son necesarias. Por ejemplo, el miedo es necesario. El miedo es necesario ante un peligro real. El problema viene cuando hay miedo ante un peligro imaginado o futuro que no va a ocurrir en un 99,9% de probabilidad. Ahí viene la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Y la ansiedad, Como una anticipación de ese futuro trágico, ¿no? sí, exactamente. Eh, o la agorafobia, por ejemplo, que son miedos a estos espacios abiertos donde no te pueden dar ayuda rápida, por ejemplo. Entonces, todos estos son anticipaciones que tienen que ver con emociones, obviamente, y experiencias pasadas. Y ahí es donde Mm, entra la terapia regresiva, ¿no? Eh,
hay muchas personas que me dicen, ¿para qué acudir al pasado? Lo importante es el presente. Digo, Eh, sí, claro, por supuesto, lo importante es el presente, pero para entender tu presente tienes que entender el pasado. Esto es como no mirar la historia de la humanidad y aprender de ella, no Sí, mirar. pero bueno, hay gente que tiene el concepto de que mirar hacia el pasado es estar revolviendo en algo que ya habían como sepultado ahí o apartado o que ahora mismo entienden que no le está incordiando. Bueno, cuando llegan a tu consulta y, por ejemplo, tú sabes como alumna mía que yo he trabajado con muchos casos de abuso sexual, por ejemplo, Mm. anorgasmia, que es uno de los síntomas, de los múltiples síntomas. Eh, Obviamente, cuando tiene que ver esa anorgasmia con un abuso sexual, las personas no les gusta revolver esa historia, ¿verdad? Pero es la Hombre, única forma de rescatar la parte de tu energía que perdiste en ese momento, rescatar tu poder en el fondo. Porque fíjate, para mí la palabra clave es la siguiente. Cuando yo les digo esto a mis pacientes, mujeres y a algunos hombres también que he tenido abusados sexualmente, de ¿hasta cuándo vas a permitir que esta persona que abusó de ti siga manipulando tu existencia? Y esto tiene que ver con el pasado, no tiene que ver con mirar hacia el futuro solo. O sea, no podemos mirar hacia el futuro en cuestiones, en determinadas cuestiones sin resolver el pasado. claro, pero ahí cuando estás hablando de rescatar energía, es desde el planteamiento que la energía se fragmenta en esos momentos de trauma, ¿no? Como que se Efectivamente, queda una parte ahí. la fragmentación de la energía es una de las causas por las que uno puede vivir emociones que además que no entiende, porque la fragmentación puede ocurrir, por ejemplo, en el útero materno, ¿eh? De no sentirte bienvenido, por ejemplo, o no sentirte querido, o que está de más, y tener falta de autoestima de adulto cuando todo te va bien, eres un atleta maravilloso, eres tal, eres un tipo que saca buenas notas, pero no te creas a ti mismo, tienes falta de autoestima, y eso no se explica desde la mente. Y tiene que ver con una fragmentación del alma en un O momento el no donde... sentirse suficiente. Sí, exactamente. Entonces, muchas veces tiene que ver con esa fragmentación que se produce en el útero materno porque a lo mejor mamá tenía 16 años y se quedó embarazada, ¿verdad? Como se lo digo yo, y oculta el embarazo y le gustaría abortar, incluso piensa en abortar. El niño que está dentro, esa alma que viene, ese alma, siente que no es bienvenido y que... Pero ahí sus centros energéticos, los del niño, también se verían afectados por todo Bueno, eso, ¿no? por supuesto, es que viene de ahí esa experiencia, cuando tú dices dónde siento angustia o miedo, porque mamá está pensando en abortarme. ¿Dónde sientes ese miedo? Es la pregunta que hacemos, como sabes, en la terapia regresiva. Dice, aquí, en la boca del estómago. Tengo una bola aquí, ahí es donde se le ha metido esa energía, pero una parte de su energía también está atrapada en esa experiencia, reviviendo esa experiencia constantemente, con lo cual está despertándote hoy de adulto esa angustia, ese miedo a morir, por ejemplo. Pero tú no tienes ni idea de por qué. No sabes por qué. Da igual la explicación que le des a tu psicólogo, nunca va a Sí, o a la explicación descubrir. racional que tú te des a ti mismo, porque al final es algo que sigue repitiéndose por mucha explicación que te estés dando. Por supuesto. O sea, ahí es que, aunque acertaras exactamente con el motivo que produjo eso, o sea, imagínate que de pronto yo acierte, porque soy muy analítico, que esto que tengo yo viene de cuando tenía 3 meses que mi madre me contó una causa que pasó conmigo, ¿no? Algo que pasó, una operación, algo. Cuando tenía 3 meses, mi madre me lo cuenta con detalle. Aunque yo sepa exactamente de dónde viene, no lo voy a poder solucionar solamente desde la mente, porque como decíamos, todo un sistema único, lo comentabas tú muy bien antes. Mente, el cuerpo, la energía, el espíritu, el alma, como queramos llamarlo, es todo una única cosa. Sí, a Y ver, además esto es una obviedad tan así que incluso tradiciones, ¿no? Como la medicina china en Oriente, utilizan el tema de, yo que sé, acupuntura, los meridianos, ellos tienen en cuenta todos los centros energéticos a la hora de ver cuál es el desequilibrio que tiene una persona, ¿no? No entienden tanto la enfermedad como tal, sino como un desequilibrio, como algo que está desequilibrando ese sistema integral. sí, sí, sí. Eh, Entre ellos, ellos hablan de los chakras, los meridianos, etcétera.
los nadis. Yo acudo a un médico chino para tratar determinadas cuestiones y he visto cuestiones, por ejemplo, tengo un hermano que tenía un problema de próstata irresoluble que hacía que se levantara muchas veces por la noche. Eh, Me acuerdo un día conversando con él en el balcón, me miraba después de haberse levantado 8 veces esa noche anterior y decirme, yo no sé si vale la pena vivir así, ¿no? Que tu hermano de 63 años te diga eso, pues la verdad que no fue nada agradable. Y descubrió este médico chino y después de 2 operaciones, después de ver muchos médicos, los mejores, él ha estado viviendo en muchos sitios y ha ido a los mejores médicos y que no le solucionaban nada, más bien era poner una tirita en la herida. Este médico chino se lo ha quitado a través de acupuntura. Y además le explicó la lógica que tenía todo eso. ¿Eh? Y lo que no debía beber, por ejemplo, bebidas frías, eh, porque ellos hablan del calor, del que Mm, hay órganos que tienen o exceso o defecto sí, de calor, ¿no? caliente, frío, los Exactamente, ¿no? Los elementos, elementos, o sea, no solamente, o sea, tiene una visión la madera, el metal. cosmológica Ellos, del cuerpo humano, ¿no? Como si fuera un cosmos, el cuerpo humano todo interrelacionado con la energía. Y para mí me parece una visión muy interesante que los occidentales deberíamos aprender, los médicos occidentales, un poquito de esta cuestión que están hablando ellos, porque al fin y al cabo ellos siguen con su medicina a pesar de su súper ah, desarrollo que tienen, ¿no? O sea, se trata de no es porque intentar tengan máquinas, ¿no? Pero ellos un saben. bienestar de la persona, ¿no? Sí, Una calidad de vida razonable dentro de lo que se pueda, ¿no? Hay cosas que efectivamente pues, no se consiguen resolver o no se pueden resolver porque el organismo ya llega a un grado de deterioro que no se puede, pero también hay en otras que la calidad de vida cambia un mundo. sí. No significa que la medicina alopática o la medicina occidental tradicional no funcione en algunas cuestiones muy, muy importantes, pero deja de lado una parte importante de lo que somos. Va solamente a la célula o al órgano y somos más que eso. ¿Eh? Yo creo que muchas veces también la problemática radica en que es un sistema que tiene muchos protocolos, mucho método científico, ¿no? Pero olvida la parte de la escucha al paciente, de esa visión integral de ese todo, ¿no? De que no solo eres un cuerpo con una tubería atascada o con un pie roto o con lo que sea, ¿no? Sino que eres Mira, algo más amplio. fíjate si tienes razón que yo tengo algunos pacientes y alumnos míos, son médicos. He tenido bastantes médicos como pacientes y algunos alumnos. Mm. Eh, bueno, pues yo recibo pacientes de esos médicos. Fíjate que esos médicos trabajan en la seguridad social y, y me mandan pacientes porque ellos han vivido en su propia carne un tratamiento diferente a cuestiones como la Ay, ansiedad. porque se dan cuenta que al final a veces no abarcas todo, ¿no? Que necesitas una visión más amplia. Pero fíjate lo que me decían ellos con respecto a lo que hablabas. Ellos me decían, Nacho, me acuerdo el otro día conversando con una de las médicos de urgencias que fue paciente. Me decía Nacho, el 70% de las personas que yo recibo en urgencias no tienen nada que ver con una enfermedad física. O sea, y yo no soy psicóloga. O sea, tiene que ver con una cuestión emocional. Y tienen cuestiones físicas cuya raíz es emocional. Y esto es un déficit importante en nuestra Claro, sanidad. después tampoco se puede uno ir al otro lado, ¿vale? Porque esto es como un péndulo, ¿no? No se puede ir uno al otro lado y decir, no, es que todo es emocional. Y cualquier cosa que te pasa, te dice, no, esto es emocional. A ver, vamos a poner un poco de Bueno, yo sensatez siempre, en la historia. siempre pongo el ejemplo de cuando alguien me dice eso, digo, vale, muy bien, haz una prueba. Vete a Chernóbil, siéntate y duerme encima del reactor nuclear durante 3 días y A ver si es emocional. cuando tengas el cáncer me vas a explicar qué emoción te produjo eso, ¿no? Obviamente las emociones influyen en muchas enfermedades, yo siempre lo hablo, las emociones son causa de enfermedades. Pero hay una parte, primero, que es puramente física. O sea, hay, por ejemplo, esto, una mutación por una radiación determinada, o energéticas puras. O sea, hay un desequilibrio puramente energético por producir una enfermedad también.
puede producir hasta la muerte, te diría. He visto casos como este que... Claro, pero pararse así de buenas a primeras, Nacho, a pensar, esto que me pasa, que no consigo resolver con otros métodos, otras historias, puede tener un origen energético, tampoco es una reflexión tan sencilla. No, no lo es, pero yo creo que hay que tener como terapeuta, estamos hablando ahora, porque no solamente hay que escuchar al paciente, obviamente, sino como terapeuta también una mirada amplia. Yo creo que la terapia regresiva la tiene y con esta forma en que yo veo la energía y trabajo y he implementado esta parte energética también en la terapia, creo que se puede cerrar un círculo donde trabajamos, obviamente, a través del síntoma, que es lo mejor para trabajar, aunque hay otras estrategias de entrada a esta técnica también, pero que esos síntomas eh, que son externos, ¿no? Por ejemplo, el enfado, por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, una emoción que no controlas, ¿m? O un Sí, de esas que te pensamiento, secuestran. sí, un pensamiento reiterativo que te viene, ¿no? Yo creo que para mí lo más maravilloso de esta técnica es que no mm, anticipa nada. Nosotros ponemos al paciente, imagínate que tiene esa sensación de una angustia aquí en la boca del estómago y la conectamos a esa sensación y la mandamos para atrás, ¿vale? Ahí para atrás puede venir una experiencia de esta vida, de útero materno, de la infancia, de la adolescencia incluso, sobre todo de esos momentos, que puede ser también la adultez, una experiencia de vida pasada también. Aquí la pregunta es, no, pero yo no creo en las vidas pasadas, a mí esta técnica no me va a funcionar. A ver, mira, eh, después de 22 años, no creo que haya ninguna ventaja en creer y ninguna desventaja en no creer. Porque como mínimo, si tu mente saca una historia extraña de que eres una princesa del siglo XII, pues como mínimo es una metáfora del inconsciente, como los sueños, ¿no? Siempre digo, Mm. a ver, tú no has soñado que vuelas, ¿verdad? Que no tienes alitas para volar, ¿verdad? Con este cuerpo físico. Bueno, pues entonces ¿eso qué es? ¿Una mentira de tu cerebro? No, es un argumento que utiliza el Y cerebro que para el no cerebro a despertarte. veces necesita darle una historia, un Claro, contexto a las sobre cosas. todo, ten en cuenta que tenemos una mente fiscalizadora. Fíjate que cuando se habla de la hipnosis, siempre se dice, cuando te dan una orden hipnótica, siempre vas a hacer caso, salvo que vaya en contra de tus principios básicos. Por ejemplo, Mm. tú estás en un escenario con 10.000 personas, hipnotizas a un nudista, una persona que está acostumbrada a ponerse Y desnudo en se, medio y del se público despelota sin y te problema. despelota. Pero si yo lo hago contigo, por ejemplo, que seguramente no Sí, estás espera acostumbrada, sentado tú. pues pum, tu consciente va a tomar el control otra vez, Sí, ¿vale? porque algo se va a activar que va a Vas decir, a- este está mal. no, no, hay siempre una especie de control ahí activo. También cuando dormimos, ¿vale? De hecho, Mm. fíjate que cuando dormimos podemos oír un ruido extraño y si son ruidos habituales, que pasa el camión de la basura, que pasa no sé qué, pero de pronto oímos un ruido raro y el cerebro hace ¡ting! Y te despierta, ¿no? Sí, es el que Entonces, activa la hipervigilancia también, que luego a veces se pasa de rosca y también genera problemas, ¿no? sí, ahí empiezan las ansiedades, por ejemplo. Bueno, pues en este caso, donde estamos en una situación en la que estamos anticipando algo, ¿eh? Viendo algo que no está como es una metáfora del inconsciente, que no es real, ¿no? Si nosotros soñamos algo, por ejemplo, imagínate que odias a tus padres, que eres un adolescente y odias a tus padres y quieres escaparte de tu casa. Pero en tu cultura, bueno, y la tradición religiosa está que hay que cuidar a los padres, hay que honrarlos, ¿eh? Y que maldecir a tus padres no está bien. Entonces, ¿cómo, qué pasaría si tú vivieras una experiencia pura de tú insultando a tus padres con 16 años? Aunque ahora hay jóvenes que, bueno, salen de madre y lo suelen hacer. Pero en una persona equilibrada, si eso ocurriera, te despertarías.
En cambio, si hay un deseo profundo, aunque no seas violento verbalmente en la realidad, pero si hay un deseo profundo de salir de tu casa para ser tú en el fondo, porque tus padres son muy controladores, no te dejan ser tú, pues, ¿qué hace el inconsciente? A través de un sueño, hace una interpretación de eso. Y sueñas que vuelas. El volar, por Claro, te ejemplo, está dando una válvula de escape. Si en tu claro. mundo real no eres capaz de gestionar eso y te está generando un malestar o te está generando una situación que no sabes manejar ahí, pues en esa otra parte del inconsciente, pues Sí, entonces esa metáfora es real, porque esa metáfora tiene un significado profundo. Entonces, volvamos a la cuestión. Yo no creo en las vidas pasadas, estupendo. Bueno, pero crees en las metáforas del inconsciente, ¿verdad? Bueno, como mínimo es una metáfora de tu inconsciente. Obviamente, yo después de 22 años y que desde niño veo las mm, almas, no tengo ninguna duda de que existen las vidas pasadas, porque además no puede ser posible que miles de personas te cuenten la misma historia, ¿no? Sin haber, bueno, sin que y yo sea... creo que si estás como paciente, ¿no? Desde esa óptica de paciente, a ver, yo tengo mucha imaginación y lo que tú quieras, pero soy incapaz de imaginar a esa velocidad, ¿eh? Yo me Incapaz. acuerdo a un paciente que tuvo una historia increíble. Él, cuando abrió los ojos, al terminar la sesión, me dijo, oye, ¿y esto es real o me lo he inventado yo? Le digo, mira, si tú te llegas a inventar esta historia, habría que darte el Oscar al mejor guión de Ya una te digo, película, porque porque es una cosa sorprendente con las triangulaciones y los giros que hay en los guiones. O sea, son guiones perfectos para películas, muchas regresiones, ¿de verdad? mm, Y sería hacer un guión en directo, online, como tú dices, pensando rápido, con todos los personajes con sus a ver, características. que yo escribo y cuando escribo algo que tal, me lleva su tiempo ponerlo en orden, darle estructura y todo eso. No me sale, venga ya, ¿sabes? No, Sí, sí, no sí, funciona no, no, así. con las personalidades de cada uno de los personajes, con todos argumentos que incluso hay regresiones que no entiendes hasta el final, o sea, con ese suspense de qué va esto, de qué va esto, y en el último instante hay un giro ahí extrañísimo. Y como que todo se ordena, ¿no? Como todo se ordena y entiendes a partir de ahí todo y dices, ahí va, qué cosa más increíble, ¿no? Entonces, eso, obviamente, son argumentos. Ah, y como mínimo te conecta con sensaciones o emociones que muchas veces estaban ahí como sumergidas o en ese otro espacio al que tú no accedes con la conciencia normal, ¿no? Sí. Entonces, en el fondo, bueno, alguien que no cree y por principio, básicamente, nunca lo vas a convencer, pero lo que es importante es el mensaje de fondo, que es que da igual que uno crea o no, lo importante es ponerse a trabajar. Bueno, también hay gente que no cree en los centros energéticos. Ahora hay mucha polémica con el Bueno, tema de los chakras, pero sí, mira, yo tengo muchos pacientes que no saben nada de chakras. Yo empecé hace 22 años a hacer sesiones de regresión y la gente, hace 22 años, muy poquita gente se a ver hablaba. a quién le hablabas tú de los chakras. Dirían, este está tronado total. No, yo nunca les hablaba de los chakras, yo sencillamente les decía, ¿dónde sientes esa energía? Aquí, en la boca del estómago. Y entonces cogíamos y sacábamos esa energía. Y fíjate que ocurría algo, dos cosas muy curiosas. Primero, que ellos mismos, sin saber que era un centro energético, te decían que se habían sentido liberados. Te decían que habían sentido que esa presión que tenían ahí había desaparecido, ¿vale? Y segundo, cuando yo les decía que eligieran un color y esto fue algo que no me explicaron, pero esto es algo que vi en la práctica y me extrañó desde el principio. Cuando yo les decía que eligieran un color, elegían el color correspondiente al chakra. Esto no es que hayamos pintado los chakras de un color para que queden bonitos, que son los colores, por cierto, del arco iris. Mm. No, es que cada centro energético tiene una frecuencia de vibración. ¿Y los colores que son? Frecuencias de vibración diferentes cada una. Bueno, pues hay los colores del arco iris, esos colores que contiene el arco iris, que son los 7 colores de los 7 chakras, tienen una frecuencia de vibración cada uno que corresponde, además por orden, con los centros energéticos. Pues resulta que el 80 al 90% de mis pacientes, sin saber que primero de nada de chakras, y por supuesto de colores no te digo, Claro, es que hace 22 años, me decían el 80 al 90% el color correspondiente. Y yo decía, qué casualidad, claro, cuando llevaba 200 casualidades seguidas, dije, ya igual no era tan casual, ¿no? bueno, ayer tuve una sesión, ¿no? Trabajamos con el corazón, el color verde, cuando la lógica te diría, ¿cuál es el color del corazón? Rojo, pues no, es el verde, ¿no? Entonces, eh,
y los pacientes se sorprenden, yo se los digo. A veces le falta conexión a tierra y es el rojo la conexión a tierra porque es la chakra raíz. Eh, entonces, queramos o no, la parte energética, yo podría hablar de muchos casos donde he trabajado no solamente a través de terapia regresiva con la parte energética, sino solamente la parte energética. Eso, que tú también haces trabajo de parte energética pura, ¿no? Dentro de la terapia regresiva, sí, pero también separado de la terapia regresiva como algo Sí, eh, a concreto. veces es necesario y yo tengo grabado una alumna mía que le dio un ictus y tenía unas, no es una parálisis, pero sí es una falta de sensibilidad en su lado derecho, con lo cual tenía la cara caída, la voz no era la suya, andaba muy lento porque era como dormida la parte derecha, si le clavabas una aguja no la sentía. Y era una cuestión energética. Tengo grabado como en una sesión de una hora y pico donde realmente el meollo de la cuestión son 5 minutos donde les traigo una energía oscura que tenía como un aquí detrás de la oreja, donde le vi el ictus, además la energía del ictus, que era como una moneda de 2 euros, bien definida, con lo cual me quedé muy tranquilo que la medicina alopática estaba funcionando bien, la medicina occidental, pero esa parte energética hacía 3 meses que la tenía insensibilizado su lado derecho y no avanzaba nada, da igual que las sesiones le hicieran en Alemania, que ya vivía en Alemania cada día una sesión de rehabilitación, no recuperaba las sensaciones. Bueno, pues recuperó las sensaciones de su cuerpo con gran emoción por parte de ella y el resto de los alumnos y mía, por supuesto, en un único trabajo energético al extraerle una energía oscura. Aquí no hicimos cosas raras, era una energía oscura, cosas raras para lo que hacemos nosotros, ¿no? Era, Sí, bueno. era una energía oscura como una bola de energía que tenía, que le estaba presionando el cráneo, curiosamente. Justo donde, yo no sé si se produjo antes el globo de la Pero no nariz. era una energía externa, ¿o sí? Sí, sí, era una energía externa, era una bola de energía externa que flotaba por aquí, presionaba el cráneo, que yo no sé si es la que le produjo el ictus o fue producto Pero que del me ictus. refiero que no era una entidad. No, 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 no era una entidad con conciencia para nada, era una Vale. cosa inerte, era como una que seguramente, pues si me dices de dónde crees que vino eso, pues no sabría decirte, pero habría que tirar una moneda, si eso fue lo que le causó el ictus y estaba ahí todavía, o fue producto del ictus, no lo sé, porque también la parte biológica del cuerpo humano puede producir energías también. Y Claro, es que desde mi perspectiva y mi experiencia, ¿no? Hay determinadas energías como que uno mismo, de forma inconsciente, también las va generando, ¿no? Y como que se van también hombre, formando ya lo en hablamos antes, determinadas partes del organismo, sí, sí, que lo eso es hablamos antes, posible, ¿no? Con pensamientos, con sí, sí, con emociones palabras, recurrentes. esto es lo que decíamos antes, ¿no? Mm, Pero yo, si me das a elegir, yo creo que era una energía que no había creado ella, que estaba ujú. ahí, pues no sé por qué, estaba ahí. No me lo explico, pero lo importante es que trabajando y extrayendo esa energía, la persona recuperó en un instante la sensibilidad de su cuerpo. Éramos todos asombrados como esa mujer que había que levantarlo entre dos de la colchoneta donde estaban mis alumnos, ella con su colchoneta entre dos para que fuera al baño, iba caminando despacito. Así como de pronto se levantó de un salto a los 10 minutos de terminar la sesión, ya hablaba normal, caminaba normal, de golpe, ¿no? Fíjense la influencia que puede tener la parte energética en lo físico, en el habla, en la forma de tu cuerpo, en lo que siente tu cuerpo. Eh, Hay otras que tienen que ver con dentro de las regresiones, porque esto es un trabajo específicamente energético. Yo lo que he Mm. hecho es trabajar también con esa parte energética dentro de las regresiones, que también, bueno, al nivel que yo lo enseño a mis alumnos y trabajo, bueno, no es una forma estándar de trabajar en terapia regresiva. Sí hay una parte energética en la parte que yo me formé con el doctor José Luis Cabuni, pero no a ese nivel de extensión, por así decirlo, o profundidad. Y entonces también se puede hacer esto dentro de una terapia regresiva, ¿no? Y ahí esta mezcla de la pura terapia energética y la pura terapia energética, regresiva se puede mezclar y hacer trabajos mixtos, donde hay terapia regresiva y terapia energética al mismo tiempo, incluso sin que el paciente se dé mucha cuenta de lo que está pasando, porque hay pacientes que no están Bueno, a veces preparados. no es necesario tampoco que les vas a intranquilizar o...
No, porque además los pacientes, primero, si tú les dices, le hablas de estas cosas, pueden bloquearse porque no creen en ello. Sencillamente hazlo y ya está. Y es curioso porque pacientes que no creen en nada, ¿no? Le abres la raíz del chakra que está en la espalda y sienten como, me dicen, es como, hacen así Notan algo, ¿no? y sienten como si estuviera abriendo un grifo y saliendo una cosa caliente y oscura. Además te lo describen así, ¿no? Sin tú decirle nada. Y ellos no creen en nada Mm. de esto, ¿no? Y estoy sintiendo como algo caliente sale por mi espalda y se ponen Y como que tensos. las sensaciones se repiten, ¿no? Cuando se vive ese tipo de experiencia. Sí, a ver, se repite, te diría, en el 100% de la gente, ¿no? Hay gente que lo siente más profundamente, gente que menos, pero todo el mundo siente eso y sienten una liberación. A veces solamente haciendo esa parte energética sienten liberación. Fíjense, otro caso que te puedo poner, que fue, creo que el último caso que he hecho de estas cuestiones solamente puramente energética, fue una persona que vino 45 años, o invalidez absoluta por una especie de Parkinson, donde él vino con la mano moviéndose así, y el pie también, menos el pie, pero sobre todo la mano. El pie tenía una lógica, había sido fruto de dos operaciones que le habían tocado los nervios, pero a raíz de la última operación que le hicieron del tobillo, que algo se partió, se le produjo ese movimiento en la mano. Claro, pensaron que había, por la anestesia o por tal, había producido un desajuste en el sistema nervioso, lo que fuera, ¿no? Y yo trabajé con él y de pronto vi un bloqueo energético aquí, en esta parte que conduce desde el cerebro hacia los nervios del brazo, ¿no? Y en una sesión, una persona que tenía invalidez absoluta, además, vino a mi consulta porque él quería trabajar. Bueno, Él tenía 45 años y decía, yo no quiero estar con cuarenta y ujú. cinco años con No quiero esto. vivir así, No, yo quiero lógico. volver a trabajar. Fíjate tú Quiero hacer mi vida. que no se podía poner solo cinturón, por ejemplo, porque no tiene fuerza en un brazo. Entonces, hombre, la habilidad para ponerte el cinturón con una mano es complicada, ¿no? Muchas veces para cerrarlo, sobre todo. Eh, entonces, pero no tenía fuerza ninguna. O sea, agarrar cosas se le caían las cosas y las agarraba, no solamente el movimiento, sino la fuerza. Recuperó la fuerza y recuperó, bueno, y dejó de mover el brazo, la mano, en una sesión también. Y todo esto, y aquí no era que tuviera, o sea, aquí tenía como un estancamiento, como estaba estancada la energía. Ujú. No que hubiera, sí, también había una energía que estaba estancando, pero Bueno, si está el sentido, estancada, al final está bloqueando el circuito también. exactamente. Entonces ese circuito estaba como interrumpido, como en una, como cuando la luz se enciende y se apaga porque hay una falta de conexión, ¿verdad? Y la bombilla Chispea. Mm. chispea. Bueno, pues igual en el brazo, sí, pues el movimiento era el chispeo de la luz, ¿no? Y se le recuperó de golpe, ¿vale? Entonces, en mi experiencia y en la experiencia de muchos terapeutas, vemos lo que tú decías. Mm. Somos energía, nuestros pensamientos son energía, nuestras emociones son energía en movimiento además, y las células son energía. O sea, como, o sea, realmente todo es energía. Ya lo decía Tesla. Si los Mm. humanos entendieran este concepto de poder, de la energía, de lo que son, ¿no? ¿Cuántas cosas no podríamos hacer? Yo es de las cosas que hago con mis alumnos es decirles el potencial que tienen. Sí, Animar. pero bueno, una cosa es lo que tú puedes decir y otra cosa es la experiencia que cada uno vive, ¿no? Entonces, el Hombre, por vivirlo de supuesto. forma práctica. Bueno, pues por eso tenemos prácticas y es sorprendente, como tú sabes, porque has sido alumna mía, como de pronto, no te digo que haya una unicidad en el criterio de lo que ven y trabajan, pero hay una gran mayoría que ven lo mismo y trabajan de la misma Bueno, pero manera. también porque cada uno tenemos un lenguaje diferente. Quiero decir, nos pasa con una cosa física. Si de repente tú y yo, sin que los demás vean, describimos la misma cosa, pues seguramente no describamos lo mismo, ¿sabes? Sí. Porque nuestro mundo perceptivo también es diferente. Sí, pero fíjate, acuérdate de los comentarios posteriores a esas prácticas donde eran trabajos puramente energéticos y a distancia, además, a distancia Mm. con personas y espacios físicos. Como a las pocas semanas la persona te decía, oye, es que mi madre está completamente diferente, incluso me ha preguntado si hice algo. Mm. Bueno, me acuerdo más de los que del año pasado, de los alumnos del año pasado, donde
me hablaban de estas cuestiones, donde los papás, incluso sin saber que habían trabajado, les preguntaban, ¿tú hiciste algo? Porque me siento diferente. Porque como sí Claro, sabían, algo había, ¿no? Que era distinto. tengo casos dentro de la terapia regresiva, de un trabajo de terapia regresiva, donde hermanos que no se hablaban en 20 años, de pronto, no mi paciente, sino el hermano de mi paciente, le llama al día siguiente de la sesión de terapia para proponerle un encuentro. ¿Es casualidad esto? Porque ocurre muchas Bueno, veces. yo creo poco en las casualidades. Bueno, yo también, pero suelto la pregunta ahí, ¿no? Porque casualidad Mm. puede ser una vez, pero tantas veces, esto es como que te toca la lotería primitiva 6 veces seguidas, ¿no? El gordo, la lotería primitiva. Poco Y, probable, por lo menos. y la probabilidad es casi cero, o sea, Mm. obviamente, ¿no? Entonces, fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? De que la parte energética de nuestro ser, esa conjunción cuerpo, mente, espíritu, que es todo nuestro ser aquí, ahora, ¿no? Porque luego, cuando no tengas el cuerpo, ya el ser Sí. energético es solamente un Te espíritu. estaba escuchando, Nacho, y se me venía a la mente que dentro de la terapia regresiva también hay una cuestión que tiene que ver con la energía, que a veces no nos damos cuenta y también está relacionado con las palabras, ¿no? Que es cómo determinadas cosas que decimos, cuando las decimos con determinada convicción, ¿no? Se convierten como en una especie de mandato o de algo que nos ata energéticamente, ¿no? Y cómo eso también repercute al final en la persona, ¿no? Porque te quedas ahí como enganchado, como con ese cordón energético a eso, ¿no? Sí, realmente son flechas energéticas que se dirigen a nuestro corazón, por así decirlo. Los mandatos, las promesas, los juramentos, los pactos, las maldiciones, todo eso es energía. Pero claro, una energía, si tú hablas mal, pero estás hablando a nada en concreto, sino estás hablando contigo mal, ¿no? Hacia el mundo, pero nada, hacia nadie en No, pues no te digo concreto. nada cuando hablas mal de ti mismo contigo mismo. Claro, eso también es una energía que diriges contra ti. Pero dicho esto contra una tercera persona, es enviarle como una flecha energética. Pero también puedo hacer pactos, puedo tener mandatos dichos por terceras personas. Incluso, por ejemplo, no, nunca llegarás a nada. O mandatos que me digo a mí mismo desde una vida pasada. Por ejemplo, he visto muchos casos donde cuestiones económicas que no se resuelven en esta vida tienen que ver con o votos de pobreza o, más frecuentemente que eso, es que en algún momento le fue muy bien y precisamente por irle muy bien, alguien con envidia o alguien con intención de aprovecharse de su dinero, de su bienestar, lo asesina en nuestra experiencia de vida pasada. Imagínate, ¿no? De pronto te matan, tienes 40 años, dejas a tu mujer y a tu hijo solos en la Edad Media y todo tiene que ver porque tuviste éxito en la vida. Y te dices, y si no llego a tener éxito, esto no hubiera ocurrido. ¿Qué dictamina? A partir de ahora no voy a desarrollar mi potencial porque es peligroso, porque es más doloroso la pérdida y lo que están sufriendo mi hijo y mi mujer por mi pérdida y cómo van a salir adelante ellos dos cuando encima me han robado todo, pues ahora ya no quiero tener éxito ni Claro, ser. ahí también hay muchas veces como una autocensura de las propias cualidades y dones de las personas, ¿no? De decir, si en algún momento hubo una experiencia negativa con relación a eso que haces, pues al final concluyes que dejas de hacerlo porque eso te está perjudicando, te está complicando la vida o incluso te lleva a- a perder a tu familia o lo que sea, ¿no? Sí, de eso hablamos exactamente, ¿no? De eso hablamos. De que las experiencias del pasado, por eso esa pregunta dice, ¿para qué acudir a la experiencia del pasado? Primero, para entenderlo, recuperar la parte energética, extraerte ya, una vez lo entiendas, la parte que ya no quieres para ti, porque sigue estando contigo, por cierto. El alma no existe el tiempo para el alma, ¿no? Lo que ocurrió hace 1000 años está aquí ahora. Es Y presente. te sigue haciendo reaccionar en determinadas situaciones que eh, el inconsciente las ve como similares, ¿no? Las similitudes del inconsciente a veces son un poco Sí, mira, curiosas, ¿no? este Pero a lo mejor luego trabajo, te pones a, yo qué sé, a gritarle a tu jefe porque te recuerda a ese tío de la Edad Media que te la estaba liando, ¿no? Y entonces, o a tu padre en la infancia, porque no todos son vidas pasadas. A tu padre que era muy rígido y te hablaba rudo y era injusto según tu criterio.
Pues de pronto tú Y reaccionas igual. tienes un jefe normalito y te llevas estupendamente y un día cambian de jefe y te ponen un jefe que es dictatorial. ¿Qué hiciste tú en la juventud en esta vida? ¿Te rebelaste contra tu padre? Bueno, pues ahora te vas a rebelar también contra tu jefe. Lo vas a aguantar un tiempo, ¿eh? Vas a sentirte oprimido, pero llegará un punto en que te vas a rebelar. ¿Mm? Y al final estás repitiendo lo mismo, Estás el repitiendo mismo lo mismo, patrón. efectivamente. O sea, estás Como repitiendo, no lo resolviste, sigues ahí. sí. Y hasta que te das cuenta de decir, claro, yo es que odio a los jefes, tal, porque es que estoy reaccionando y me recuerdan a mi padre. Pero tú no te das cuenta, de una forma lógica, que es así. No, porque no ves el vínculo de ¿Sí? una cosa y la otra. Sí, pues esto imagínate que es con las vidas pasadas. Con las vidas pasadas puede pasar de todo. O sea, puede pasar que tengas un dolor físico hoy, como he visto en un psicólogo clínico que fue paciente y alumno mío también, un dolor físico desde niño en el hombro y de pronto se le quita. O otras cuestiones físicas que de pronto que pueden venir, como digo, de la infancia, del útero materno, del nacimiento. ¿Cuántas veces no hemos visto que de nacimientos traumáticos, sin que la persona lo supiera, porque la madre nunca le dijo, eh, existe una especie de sensación de miedo a morir, de que hay o sea, ataque de pánico. Los ataques de pánico son una especie de ataque de Y, ansiedad ya con sensaciones de muerte, ¿no? y ¿Eh? los niños como que te traes esa energía de mamá sin saberlo, claro, porque tú piensas que es tuya. No, en este caso, que estoy poniendo el ejemplo que es nacimientos traumáticos con niños que, por lo menos el que me estaba imaginando, que no lo conté, que vienen con dos vueltas de cordón al cuello y que están enamorados y están a punto de morir. Tiene que ver con ellos exclusivamente. Y por supuesto, a veces también con las frases que dicen los médicos, que ahí es importante que entiendan estas cuestiones. Una frase que dice, hay que sacarlo rápido, que se nos va a morir, ese niño no Luego son solamente prisas, ¿no? es un pistas, como tú dices, para todo, tiene que hacer rápido. Cuando le preguntas, ¿qué pasaría si no hicieras esto rápido? No sé, pero me da angustia. Claro, le da un miedo terrible a no hacerlo rápido porque ahí está el mandato, que pronunció esa tercera persona, que es el médico, que lo trajo al mundo, de a qué Sí, pero cosa. al final como es una energía, pues está ahí. Exactamente. Entonces, todo este mundo, que como vemos está entrelazado una cosa con otra, porque yo siempre hablo de que lo físico y lo energético, lo que nosotros llamamos físico porque lo vemos con nuestros ojos, y lo energético, para mí es lo mismo. Son realmente diferentes frecuencias de vibración de lo mismo, pero es todo una única cosa, es todo energía, en el fondo. No, tú fíjate, ¿no? Para mí diría que es cuestión de equilibrio, ¿no? Yo que he estudiado derecho económico, que es cuestión de equilibrio, ¿no? De todo necesita estar equilibrado en la vida y el cuerpo no es diferente en eso, ¿no? Necesita Perfectamente. que todas esas partes estén también en equilibrio para que todo pueda fluir y que podamos tener una experiencia más agradable. Exactamente. Yo creo que esa es la clave, el equilibrio. Y el equilibrio en todo, el equilibrio en la conexión con la experiencia terrenal, pero también con la espiritual. No hay que estar aquí en los solamente las personas muy terrenales tienen muchos bloqueos y las personas espirituales yo siempre les digo, bueno, para eso haberte quedado allí, ¿no? En el espacio entre vidas, que es lo más espiritual que hay, en el sentido de que estar desconectadas de la vida, desconectadas de esta experiencia, porque yo cuento a veces una anécdota muy curiosa que es una sesión que le hizo José Luis Caburia, un compañero mío en la formación. Este hombre era un hindú que había estado 40 años meditando en soledad. En soledad, le llevaban en un santón de estos ahí en una cueva, solitario, con un taparrabos nada más, meditando 40 años seguidos. Tipo, Caray. y es como un chiste, la verdad. O sea, el desarrollo de la regresión era como un chiste contado. Y entonces llega el espacio entre vidas y el guía lo mira y le dice, vas a tener que volver". Y este santón me dice, pero oiga, pero como dice, si he estado 40 años conectado con la luz y dedicando mi vida a la meditación y a la conexión con la espiritualidad. Igual no iba de eso la cosa, ¿no? Y este le dice, recuerda que tú fuiste para ayudar a los demás, que has estado tu bola aquí. A ver, no. Entonces el plan de vida también cuenta, ¿no? No te digo que esté mal estar 40 años meditando, pero también cuenta el plan de vida y es terrenal.
el plan de vida es terrenal. Por eso digo que si A estamos, ver, y yo creo que si tenemos un cuerpo físico, ¿vale? Con unas emociones, con unos pensamientos, con una estructura biológica y todo eso, por algo será, ¿no? Será va a estar todo el día, no sé. hombre, si no, el alma se queda en el espacio entre vidas, que es donde está la conexión perfecta a nivel espiritual y energético, ¿no? Ahí todo es perfecto. Pero no, no estamos en eso. Estamos en unas misiones, es como la misión encomendada al alma para aprender algo en concreto o enseñar a veces algo. Pero yo creo que la espiritualidad también puede ser algo integrado en la vida ordinaria, en la vida cotidiana, ¿no? Debe Que ser, no está reñido, no está reñido. al Yo que soy una contrario. persona con mucha toma de tierra, ¿no? No está reñido eso, ¿no? El ser racional, el buscarle una explicación, una lógica, ¿no? Que al final tampoco todo es lo energético, ni todo es lo que se puede hacer en una terapia regresiva, ¿no? Hay espacio para todo. Quiero decir, si mañana te rompes una pierna, no vas a hacer terapia regresiva, ¿sabes? Es un No, mejor, absurdo. mejor mete a urgencias y te pongan Correcto, un a que yeso te ponga una escayola. y, y te operen si te tienen que operar porque está desplazado el hueso, pero mejor hacer eso. Y no Que todo, es, no todo es, a ver, no todo es tratable a través de las prácticas energéticas puras. No toda enfermedad es solamente energética, ya lo decíamos antes, como tampoco su origen es emocional. A veces hay cuestiones puramente físicas, como puse el ejemplo de y que esa tampoco creo que sea una cuestión de, como ahora yo veo también mucho por ahí alrededor, ¿no? De echarle como la culpa a la persona que está mal, ¿no? Que sea tenga una enfermedad o esté en un proceso complicado o en un momento de su vida, pues difícil. De, no, es que no haces lo suficiente, es que tendrías que hacer no sé qué, no. A ver, hay cosas que nos toca vivir así y no se arreglan. Bueno, yo creo que primero un terapeuta, una persona que te quiera acompañar en un proceso, no debe criticar. O sea, siempre digo yo no soy nadie para juzgar a nadie. O sea, yo no soy nadie para... Porque en el fondo lo que está haciendo un terapeuta, si te dice eso, es justificándose, ¿verdad? En el fondo está autojustificándose de que no te ha podido ayudar. A lo mejor no te puede ayudar, pero la relación paciente-terapeuta tiene que ser diferente. No puede ser aquí una crítica como así puede hacer un padre mal enfocado o una Yo, madre. yo- yo he recorrido muchos caminos y a lo largo de ellos me he encontrado de todo. Incluso eso, decir, no, es que estás en resistencia. Yo, ¿pero qué me está contando? ¿Resistencia de qué? Si estoy viniendo aquí a intentar Bueno, comprender esto. a ver, obviamente puede estar, la persona puede estar en resistencia de forma inconsciente, porque como tú dices, si está viniendo a una consulta de alguien a pagar una tal, es que su intención realmente es sanar. Puede Por haber lo menos la consciente sí una lo es. resistencia inconsciente, puede haber una parte de su energía que está atrapada, puede haber un bloqueo energético, pero tú no le puedes decir a la persona, a ese yo que está enfrente tuya, que es tu paciente, es que tienes resistencia, ¿le estás creando culpa o qué? O sea, realmente no creo que es una forma de diálogo con el paciente, el decirle eh, lo que no hace bien. Porque, a ver, si no lo hace bien será por algo. O sea, hay un porqué de eso que vamos a descubrir juntos, vamos de la mano a Claro, que está descubrir. tratando de comprender, ¿no? El ¿Sí? primer paso es escuchar y, Entonces, yo creo que los terapeutas deben quitarse un poquito el ego de lo que es la, la sensación de no poderles ayudar, porque en el fondo el culpable es el paciente, de que no pone resistencia. Bueno, pues entrénate a intentar que el paciente entienda sus resistencias, las identifique, saquemos la parte energética de esas resistencias y reconfiguremos todo para que esa resistencia se disuelva sola una vez hagamos eso. a ver, que luego Ahí, tampoco es desde la perspectiva paciente, tampoco es cargar la responsabilidad toda en el terapeuta, decir, vengo aquí, tú me vas a arreglar la vida, hombre, tampoco es eso. eso a veces ocurre, ¿eh? Por Eso a eso veces hablo de ocurre. equilibrios, ¿no? Sí, pero bueno, esa es la parte que puede ocurrir y son normalmente pacientes que van de terapeuta en terapeuta y siempre echándole las culpas de que ellos no me resuelven, ¿no? Puede que tengan parte de razón, quizás no hayan dado con el método. Estamos hablando de un método, yo creo que la terapia regresiva es muy diferente a gran parte de los métodos. No te digo que sea la única que trabaja a este nivel, pero para mí es la terapia con mayúscula y que toca todos los aspectos. La parte energética se queda un poco coja, por eso yo la he potenciado, gracias a estas cualidades que tengo desde niño de ver la energía, de saber que es algo real, tanto como lo físico.
donde yo he trabajado, como sabes, con cuestiones de tumores. Y No, está a ver, y ahí. que al final cuando tú me hablas de los chakras, tú los estás viendo y Sí. en algunos casos yo como paciente en muchas ocasiones también lo he estado viendo. Mm. Sí, es lo curioso, cuando tú estás en un estado expandido de conciencia, yo te pregunto dónde está esa angustia, me dice aquí, en la boca del estómago, que resulta que en la teoría china o hindú, resulta que es donde se acumula la angustia, el miedo y la ansiedad. Ellos no tienen ni idea de los chakras, pero te dicen justo el chakra que corresponde. La parte sexual, obviamente, tiene que ver con el primero y a veces el segundo chakra también. O sea, es que hay una correspondencia entre la emoción que siente el paciente y el sitio donde te dice él que siente un bloqueo. Y además lo ve. O sea, y es sorprendente para mucha gente, como de pronto en ese estado expandido de conciencia, que es algún estado normal, que llegamos todas las noches a ese estado, que es especie de duerme vela, que es donde pone la terapia regresiva al paciente, el propio paciente que no creo en nada, soy capaz de identificar, incluso ver un bloqueo energético. Y si yo te pregunto qué forma tiene, dices como una bola negra, redonda, aquí que me presiona, o un puñal clavado en mi corazón. Te lo dicen abiertamente, O una cuerda cuando... efectivamente, ¿no? Entonces, para mí, lo importante es entregarse al trabajo. Romper las creencias que uno tiene, porque las creencias que tenemos son bastante limitantes, la verdad. O sea, si solamente existe el mundo material, qué tontería, ¿no? Porque del mundo visible vemos solamente el 1,5%, y eso es lo que nosotros le llamamos material, de lo visible. Fíjate que todavía los físicos están sin entender qué pasa con el 90% del universo, que no sabemos qué es lo que hay ahí, ¿no? ¿Eh? y- La Sí, locura, ¿no? ¿Qué es esto, no? puede haber de todo. Sí, 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 no, pues nosotros no vemos ni el 1,5% de la realidad porque nuestros ojos no dan para tanto. Nacho, ¿y habría alguna manera, aterrizando esto, ¿vale? Al día a día de las personas, ¿habría alguna manera de que uno pueda cuidar su propia energía o no? Sí, bueno, yo creo que la meditación, el trabajo personal primero, o sea, ya que estás desajustado, vamos a ajustémonos a través de qué, de un trabajo personal. Una vez que cuando se acaba, hombre, como decía Kabuli, nunca, ¿no? Y mejor solventemos la mayoría de las cuestiones lo más rápido posible, incluso trabajando hasta el final de nuestras vidas con nosotros mismos, porque así ya no tendremos que encarnar tantas veces, que arriba se está muy bien. Sí, bueno, pero yo creo que hay poca gente que se pase toda su vida trabajando sobre sí mismo, ¿no? Sí, Porque bueno, al final es algo que requiere muchas cosas para sí, emprender efectivamente, ese viaje. es así. Pero bueno, por lo menos quitémonos la parte gorda, lo que realmente no nos deja fluir, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor forma de protegerse. Porque cuando haces eso, tu estructura energética, que es que tu campo energético está más sólido, no tiene esos agujeros de tipo queso gruyere, donde te puede afectar hasta la energía de tu vecino o de una persona que se te sienta al lado en un autobús o en un avión. Mm. Te puede llegar a afectar. Esa es la Y el primera. que te afecte no dependería también de la sensitividad de la persona, no sensibilidad, sino sensitividad, del nivel sensitivo de la persona. Hombre, a ver, yo soy muy sensitivo y a mí no me afecta nada, ¿no? Pero yo creo que sí, Lo que me salía a decirte, no sé si procede o no, pero lo voy a decir igual. Pero es que tú eres un hombre y los hombres sienten diferente en muchos aspectos. bueno, yo no creo que tenga que ver con el género de la persona, sino más bien con el alma, ¿no? Eh, además, el alma no tiene sexo, además tú sabes perfectamente en regresión que una vez eres mujer y otra vez otra experiencia de vida hombre, ¿no? Mm. Es verdad que en la realidad de la mujer, y aquí nos adentraríamos en un campo lleno de minas, obviamente, como ha sido educada a lo largo de la historia y donde no se le ha dado visibilidad y no se le ha dado poder, bueno, pues esa sensibilidad solitaria, en soledad, el hombre es más de acción, porque le han dejado, ¿no? Tener acción. Sí, como con roles diferentes. No creo que sea una cuestión de género, sino también de roles, de Obvia- educación, de ob- cultura, obvia- de muchas obvia- cosas. Obviamente es una cuestión de roles, ¿no?
Entonces, esa inseguridad y esa insatisfacción muchas veces hace que sea más sensible al mundo exterior y a las cuestiones que estamos hablando, ¿no? Pero eso daría para un capítulo aparte, yo creo que Mm. deberíamos tener, ¿no? De hablar de la historia a través de la mirada de la mujer, ¿no? Donde Mm. yo he tenido pues, muchos pacientes mujeres, el 90, 80% de mis pacientes son mujeres, y el tema del abuso sexual, eh, por ejemplo, que es una cuestión que he trabajado bastante. eh, yo no sé si, obviamente hay muchos hombres que han sido objeto de abuso, y el otro día leí una encuesta donde te diría que eran muchísimos, equiparables a las niñas, ¿eh? Pero no lo cuentan, no van a consulta para Claro. eh, Pero quizá por ese rol también cultural, educacional, ¿no? Del hombre desconectado de sus emociones, como sí, que sí, era algo como que eh, el conectar con las emociones al final mermaba otros aspectos, ¿no? sí. Pues era una encuesta, la encuesta más grande que se ha hecho nunca sobre el tema de abuso, en muchos países además. Y era sorprendente el nivel de abuso. Y yo lo he comprobado en mi consulta con no sé, 800 casos que he tenido o más sobre No, abuso un día sexual. podemos sentarnos y hablar del abuso sexual, que como tú dices, parece que merece un capítulo diferente, ¿no? A todo esto. Sí. Pero bueno, Hablábamos de cuidar la energía, efectivamente. decíamos. Bueno, cuidar la energía, como decía, el trabajo personal y luego, por Hablabas de la supuesto, meditación. la meditación, hablar bien, alimentarte bien también, porque la alimentación es energía y como tú te alimentes también va a estar tu cuerpo y que tu cuerpo es energía al fin y al cabo. O sea, la alimentación Claro, es importante. Si tú eh, te metes y- sustancias que son malas, los hábitos de vida, hacer ya no deporte. necesariamente que sean malas, sino que no nutren, porque hay muchas cosas que, a ver, poniendo palabras que serían comestibles, no alimentos, ¿no? Porque no alimentan, se pueden comer, por eso son comestibles, ¿no? Pero realmente que tengan un aporte de nutrientes o que realmente te estén incluso energéticamente aportando, cuando muchas veces lo cosechas antes para que no se estropee, lo metes en cámara, sigues unos procesos y todo eso, pues al final esa energía que en muchos alimentos, frutas, verduras, por ejemplo, no viene del sol, en muchos, pues al final lo que a ti te llega a la mesa, pues dista bastante de eso, ¿no? Obviamente también estar en contacto con la naturaleza. No olvidemos que somos seres que venimos de la naturaleza, algo que algunos han perdido de vista. Caminar por la arena de la playa, bañarte en el mar, caminar por un bosque. A mí la playa me encanta. Hay Yo estudios es que que dicen que si te pones al lado del mar, no tienes por qué bañarte, pero ya si te bañas, ya el sonido es... no, los iones que suelta el mar en movimiento, el agua en movimiento, que te cambia tu energía en 10 minutos. ¿Mm? Luego, una experiencia personal aquí es tener animales de compañía. Los gatos, por ejemplo, te pueden cambiar tu energía rápidamente. Yo tuve cuando era niña, yo tuve un gato, pues duró más de 14 años, se llamaba Isidoro y caray, fue toda una experiencia, un aprendizaje. Luego, teniendo el gato, descubrí que tenía alergia a los gatos, pero, Sí. pero Hombre, bueno, fue toda una eh, experiencia. sí, porque eso te conecta con la raíz de la vida, los animales. Pero puede ser una vaca, ¿eh? Puede ser, o sea, hay gente que tiene vacas como animales de compañía, Claro. obviamente en una casa con granja, ¿no? Claro, Salvo- yo crecí con la casa de mis abuelos que tenían vaca, ovejas, burro, conejos, gallinas. Para mí aquello era el paraíso, ¿no? Era un lugar único. Sí, sí, sí. Por eso digo, nosotros venimos del terruño como mamíferos que somos, y esa parte nos conecta mucho con la esencia de la vida, ¿no? Simple además, ¿no? El observar la naturaleza, observarla, sentarte en una piedra y observar un atardecer, ¿no? Eso te De hace las revivir. plantas que decías antes, ¿no? Los colores de las flores. Sí, sí. Entonces, todo eso preserva tu energía y cuanto más preservada esté, menos te va a afectar cualquier intento de invasión, o entre comillas, ¿no? O cualquier energía externa de un tercero.
también, ¿no? Claro, lo que decías también, ¿no? Si tienes tu campo energético, aunque tú mismo no lo veas, ¿no? Si tienes tu campo energético que está agrietado o con fisuras o lo que sea, pues también al final eso en eso tu es, interrelación con el entorno, pues complica las cosas claro, bastante. como no tener fronteras. Todo te va a invadir, ¿no? Todo va a penetrar y va a desajustar hasta tu cuerpo físico, como decíamos antes, porque en el fondo es lo mismo. Claro, pero que a veces se habla de límites como de límites emocionales o eso, ¿no? Pero también los límites energéticos son importantes, ¿no? Ese que tu campo vibratorio esté fuerte para que tú tengas tu espacio. Sí, así es. Es todo una única cosa. Si algo falla por un lado, al final, imagínate que solamente lo energético falla, al final lo físico va a fallar, y si falla lo físico, tus emociones van a empezar a trastocarse, y las emociones van a generar una energía que no es equilibrada, que va a destrozar más todavía tu campo energético. Y es todo un círculo vicioso de enfermedad, enfermedad, enfermedad y de falta de energía. Es por eso que esta conciencia de lo que estamos, tener esta conciencia de lo que estamos hablando es muy importante, porque todo puede devenir al final en algo irresoluble incluso, donde Mm. estamos en una espiral donde ya sintamos perfectamente que ahí no vamos a salir. Qué bueno, Nacho, esta conversación contigo hablando de energía. Yo ya sabes que hay muchas cosas que me resultan interesantes, ¿no? Y que despiertan mi atención y mi curiosidad, sobre todo de personas que como tú tienen un recorrido personal y profesional con todo esto, ¿no? Que hay unas experiencias vividas que al final no me estás hablando de lo que tú lees en un libro, de lo que has oído en no sé dónde, sino de tu experiencia en primera persona. Y para mí esto es enriquecedor y te agradezco muchísimo este momento compartiendo juntos. Bueno, pues yo también te lo agradezco mucho porque también es una oportunidad esta que me has dado de expresar todo esto que lo veo en mi día a día de mi trabajo con mis alumnos y con mis pacientes. eh, y Pero si que, te fijas, no es tan frecuente ponerle palabras a todo esto energético. bueno, pues, yo para mí es normal, o sea, yo ya un momento de mi vida que decidí hablar, claro, porque tú sabes que yo soy un poco como tú, soy economista, y trabajé de economista de ejecutivo muchos años y me costaba hablar de esto, ¿no? Por el que dirán, hasta que un día decidí que no, que iba a hablar tal y como era, me daba igual. Cuando saqué mi primer libro que habla de estas, de las almas perdidas y posesiones, le regalé un ejemplar a mis mejores amigos, sabiendo que mis mejores ¡Qué amigos, bueno! muchos de ellos no, Con cara alucinados, ¿no? sí, 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 muchos de ellos se me quedaron mirando. Como diciendo, ¿pero tú Y has yo, escrito esto? sí, 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 y yo les dije, esto, yo sé que ustedes no creen en nada de esto, pero el único sentido que tiene regalarles este libro, espero que se lo lean, es entender que cuando se mueran van a sentir que flotan, verán su cuerpo abajo un poco deteriorados, no se parece a ustedes, son ustedes. Y miren para arriba, anda, y no se queden aquí atrapados en esta Enganchados. dimensión. Ellos se ríen, ¿no? Se No se ríen. Ya, descojonan, normal. claro, porque ellos me ven, me conocen sobre todo, porque son amigos de la infancia, yo esto lo tenía. Bueno, pero te conocen en otras facetas también. A ver, Claro, me no todos conocen en mi parte de hombre conectado al mundo, a la fiesta cuando era joven, a la Bueno, naturaleza. a las cosas que te gusta hacer, a ir, yo qué sé, a cenar con ellos o a Claro, tomarte claro, algo o esas exactamente. cosas. Pero alguno me llegó a preguntar, bueno, pero si yo te conozco hace 50 años, nunca me habías hablado de esto. Digo, no, nunca te había hablado de estas experiencias. No, no surgió, ¿no? No, porque no era un tema de hablarse, y aparte que algo me decía de dentro de mí, aunque no era racional, ¿no? Porque esto era como que lo sabía desde niño, solamente lo hablaba con mi madre, pero no lo hablaba con mi madre para exponer algo, sino yo le decía a mi madre, mamá, esto va a ocurrir, o esto va a pasar, o algo de futuro, o este se va a Mm. morir. Y mi madre lo aceptaba y nunca me censuraba. Entonces, pero solamente le podía decir a mi madre esas cosas. No me preguntes por qué. ¿No? Seguramente Ya. pues una conexión que tengo con mi madre, que yo creo que no es la primera vida, obviamente, que vivo con ella, y ella tiene conmigo, además, ¿no?
A mis amigos nunca les he hablado de esto. Y yo era una persona terrenal, a ver, que yo era ejecutivo de una multinacional americana. Y, y entonces, pero un día decidí que todo esto se iba a acabar, que ya iba a hablar de estas cuestiones tal y como es. Porque es verdad que hay muchos terapeutas que no hablan de esto por miedo a lo que digan los demás, ¿sabes? Pero yo durante mucho tiempo tuve toda esta parte personal, ¿no? Y de desarrollo personal y de adentrarme pues, en el mundo de las emociones, de ser consciente de que la energía también influye y todo eso, ¿no? Lo tuve como apartado de mi ámbito profesional, ¿no? Luego hubo un momento en que yo empecé tímidamente a hablar en el ámbito laboral de emociones, ¿no? Y del impacto de las emociones y todo eso en la gestión diaria del día a día, ¿no? En una aseguradora. Entonces, figúrate tú, ¿no? No se me ocurre a mí ponerme a hablar del alma y de todas estas cosas en ese entorno, porque no es el más idóneo para todo esto. Y porque muchas veces también llegas a plantearte internamente, o yo me llegaba a plantear internamente, decir, parece que si yo me pongo a hablar de esto, mino mi credibilidad profesional en este otro ámbito terrenal, ¿no? Cuando para mí, dentro de mí, no hay una división entre Ya. una cosa y la otra, ¿no? Ya, pero bueno, cuando trabajas con tanta gente como yo trabajaba o tú trabajabas, bueno, yo al final me atreví y yo grabé varios programas siendo ejecutivo de un banco, una de las 7 personas que dirigía un banco, me atreví a grabar 3 programas, creo que fueron, hablando de almas perdidas en la tele. Pues mira, yo estoy aquí hablando contigo de esto, así que figúrate, ¿no? Mm. Diciendo, bueno, pues ya es momento de poder hablar con libertad de todas estas cosas y con naturalidad. Y en una tierra como la mía, que trae como una reminiscencia de que todo el tema energético como que va vinculado a toda la parte oscura, ¿no? No a la parte luminosa. Pues sí. Muy Lo bien. dicho, Nacho, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu presencia. Igualmente, ha sido todo un placer volver a hablar contigo y nos veremos pronto. Nos vemos pronto, Nacho. Un fuerte abrazo.